Son las 9:37 y recibimos en la sede de RPP al expresidente de la República, Ollanta Humala, a quien doy la más cordial bienvenida a RPP. Muy buenos días, señor Humala. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Permítame, por favor, antes de conversar entre nosotros, leer un tuit que acaba de publicar el flamante ministro de Economía, Pedro Franque. En su párrafo segundo dice: necesitamos con urgencia recuperar el empleo respetando la propiedad privada, asegurando buen funcionamiento de mercados, promoviendo inversión privada y la pública. Será un MEF cercano a los más vulnerables, impulsando de manera responsable el cambio que los peruanos esperan. Desde el gabinete defenderemos la necesidad de tener una separación clara entre el gobierno y el partido, reconociendo que esto es una base política indispensable siempre que la apuesta sea concertar y fortalecer la democracia. Asimismo, lucharé por la igualdad de oportunidades sin discriminación de género, identidad étnica u orientación sexual. Combatiré la homofobia y apoyaré una lucha firme contra el senderismo asesino en línea con el compromiso público hecho por nuestro primer ministro. El Perú se encuentra en un momento histórico. Actuaremos con responsabilidad y en el marco de la democracia. Agradezco al presidente Castillo y al primer ministro Guido Bellido por la confianza depositada en mi persona. Trabajaremos codo a codo con todo el gabinete ministerial. Señor Humala, buenos días. ¿Qué le parece este mensaje de Pedro Franque para comenzar su gestión como ministro de Economía y Finanzas? Bueno, me parece que es un mensaje conciliador, pero lo que denota es que ha habido es un gabinete con fracciones, ¿no? o fraccionado en todo caso, porque esa no es la línea del Premier. Como una anécdota te digo, cuando un ministro juramenta, no es como el juramento que hace un congresista. El congresista jura por su papá, por su mamá, por su tierra, por los apos, por lo que quieras. El ministro no entra ungido por el voto popular, es un cargo de confianza. Entonces, quiere decir que es un cargo que obedece a la confianza del presidente. Pero vamos viendo pues que uno jura por el mensaje, el otro jura por esto. Entonces es algo así como cada uno está haciendo sus reservas para conformar este equipo, lo cual denota pues que no es un gabinete consolidado, ¿no? Ahora, más allá de esto, donde evidentemente las dos columnas básicas de un gabinete que es economía y justicia son las que recién han juramentado anoche. Esto nos hace ver pues que no hay una sola línea en el gobierno, ¿no? Y creo que el tuit que yo puse iba en esa línea, ¿no? En el sentido de que cuando se gobierna para todo el Perú, no solamente para tus votantes de primera vuelta o para tus socios políticos o aliados políticos, aliados de ruta en la segunda vuelta. Este gabinete, en todo caso, parecería como que fuera la comisión política ampliada de la izquierda que ha llegado al poder. Y yo creo que en ese sentido habría que hacerle reflexionar al presidente Castillo de que tiene que actuar con responsabilidad desde el primer día, y lo que estamos viendo hoy día son acciones hasta cierto punto irresponsables, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo, le parecen irresponsables? Bueno, si busca la estabilidad, la gobernabilidad, las buenas relaciones que lo ha señalado en su mensaje, creo que no ha sido hubieron mejores opciones para escoger al jefe del gabinete, al premier, porque es tomado pues como una provocación al Congreso, ¿no? Por otro lado, estamos viendo pues que la juramentación es inédita en el sentido de que un día se jura el 29, me parece, una parte, el premier, el otro día, o sea, se ha jurado por etapas, ¿no? Eso parece que fuera un tema de improvisación, que hay que evitarlo desde este momento, ¿no? El gabinete debió ser conformado el día 28. Sin embargo, estamos viendo esto. Y ahora esto veremos cómo va a enfrentar el voto de confianza, ¿no? Para usted, el nombramiento de Guido Bellido, ¿es un error político o es una provocación deliberada?
Bueno, mira, eso lo vamos a ver en los próximos días, ¿no? ¿A través de qué signos lo va a ver usted? Bueno, lo vamos a ver en su relación con el Congreso, porque por un lado ya está instalado, lamentablemente está instalado ya en las redes, uno lo puede ver, que muchos lo ven como una provocación. Es decir, también si uno hace un análisis objetivo, ¿no? Es como que las relaciones entre Ejecutivo y Congreso han estado marcadas desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en un conflicto permanente. Entonces, si uno ve que está poniendo un gabinete ideológicamente prácticamente de la izquierda, ¿no? Bastante radical, entonces digamos que, y con ausencia de técnicos, entonces lo que uno está pensando es, objetivamente, se está preparando para un choque, ¿no? Ahora, lo que está instalado, como repito, en las redes es lo que se ve, ¿no? Que estaría buscando que lo vaquen, perdón, que no le den el voto de censura al gabinete, van al cierre del Congreso y gobernar 6 meses con decreto supremo, que esperemos que no sea esa la intención, ¿no? ¿Pero usted teme que pueda ser? Bueno, es una posibilidad, ¿no? La otra posibilidad es que sea simplemente un error, pero debiera corregirlo inmediatamente, porque Es decir, preferible revocar el nombramiento. Es lo que sí, usted pero le recomendaría creo que ya a estas alturas el presidente Castillo ya tomó una opción, que es la opción de continuar con este gabinete, y a eso se debe probablemente los tweets que está sacando el nuevo ministro de Economía, que está poniendo, digamos, haciendo público lo que ha negociado con el presidente para asumir la cartera de Economía, ¿no? Pero estamos llenos de gestos. El problema es que ya en simbología está bien, ya está bien, pero también tiene que haber algo de mensaje al país, más allá del mensaje a la nación, con acciones concretas, ¿no? Lo ideal hubiera sido un gabinete que responda a una mayoría del país, donde no solamente están representados el 19% de la primera vuelta o los aliados políticos de la segunda vuelta, sino todo el país, porque creo que el país lo que necesita ahora o está pidiendo es continuar con la vacunación, la reactivación de la economía y del empleo, ¿no? Tomar el tema de la seguridad ciudadana con más fuerza, etcétera, ¿no? Y yo no sé si en este gabinete, que no discuto la valía personal de cada uno de los ministros, no sé si tienen esa experiencia, ¿no? En todo caso, yo invocaría al presidente Castillo, le recomendaría que se rodee de gente técnica, que le ayude a gestionar, porque así sea este gabinete una especie de comisión política ampliada de la izquierda que ha llegado al poder, va a necesitar gente que tenga experiencia en gestión. Permítame ir, por favor, a unos breves instantes con los anunciantes de RPP, después de lo cual quisiera que nos diga si se ha reunido usted con el presidente Pedro Castillo y qué es lo que le dijo usted a él. Conversaremos entonces sobre ese tema después de unos instantes con los anunciantes de RPP. Son las 9:49, estamos conversando con el expresidente de la República, Ollanta Humala, y yo quería preguntarle, usted ha mantenido algunas conversaciones con el presidente actual, Pedro Castillo. ¿Qué es lo más importante que le ha querido transmitir sobre su experiencia como jefe de Estado? A ver, yo he mantenido en la segunda vuelta conversaciones con Keiko Fujimori, con la señora Keiko Fujimori, como el ahora presidente Castillo. Y han sido básicamente para darles mi predisposición, ¿no?, a transmitirles mi experiencia como expresidente. A ambos, yo no he tenido ningún inconveniente, ni tendría ningún inconveniente, ¿no? Pero eso ha sido todo, ¿no? Hemos tenido ese tipo de conversaciones generales, no hemos tocado ningún tema central ni concreto, y aprovecho también para reiterar que yo no he sido en ningún momento asesor ni nada, ¿no? Tampoco es mi interés ese tipo de actividades. Simplemente creo que en democracia tenemos que fortalecer la institucionalidad de la presidencia de la República, ¿no? Puede llegar una persona con o sin experiencia a la presidencia, pero para eso deben estar los expresidentes para tratar de ayudar al nuevo presidente, más aún si estamos en un bicentenario y una época tan dura como
la que vivimos hoy día. Pero más allá de eso, no he tenido ningún tema concreto conversado con el presidente Castillo. Usted dice que es una época dura la que estamos atravesando. ¿Qué es lo que más teme que pueda hacer mal Pedro Castillo? Bueno, mira, así como el presupuesto es una propuesta económica al país que hace un gobierno, nuestro gobierno, por ejemplo, nosotros incidimos en la política social, la conformación de un gabinete es una propuesta política al país. Y ahí viene el problema, ¿no? Cuando se habla, o sea, el presidente debe entender, ¿no?, de que en democracia debe también ampliar la participación en el poder de las fuerzas políticas para tener estabilidad, ¿no? Más aún cuando es un presidente que tiene una bancada, es una primera minoría nada más. Entonces, las primeras acciones que tiene que hacer en la conformación del gabinete es un premier y un gabinete que sean como un escudo, una fortaleza política y técnica que le ayude al presidente a trabajar. Pero en este caso va a tener que ser el presidente el que va a tener que poner la cara por su gabinete, por su primer ministro, sobre la base de su caudal electoral. Entonces está peligrosamente exponiendo su caudal electoral para defender a su premier y para defender a los diferentes ministros, que, como te repito, no sé si tendrán experiencia de gestión pública, ¿no? Muchos de ellos, o la mayoría de ellos, muy poca experiencia pública, bueno, entonces, por el primer ministro. Entonces, ese es un error, porque si el presidente tiene un plan ambicioso de trabajo, como lo ha señalado en su mensaje, entonces, pues, ¿con quién lo va a hacer? Una persona no va a mover al Estado, ¿no? Y lo que está haciendo, como digo, es entender que la repartición del poder que él tiene que hacer, ¿no?, en el buen sentido, lo está haciendo de una manera, no una repartija, pero una repartición, pues, de sus socios que lo han acompañado. Entonces, en ese sentido, el presidente está entrando en un camino muy peligroso porque objetivamente, fríamente, lo que se ve es que ha formado un gabinete, digamos, militarmente bastante agresivo. ¿Militarmente, dijo? Bastante agresivo de cara a la presentación en el Congreso, sabiendo que en el Congreso no tiene mayoría. Entonces, insisto, ¿qué cosa es lo que busca? ¿Qué escenario busca? Que le censuren el gabinete e ir con un nuevo gabinete. Bueno, si es ese escenario, el Congreso también debe estar ya pensando si le conviene censurar al gabinete o irse de frente por la cabeza del presidente, que es otro escenario, ¿no? Peligroso, por cierto, porque si no le resulta, van a ir al cierre del Congreso y probablemente dentro de las ideas que tengan es llevar el tema, el gobierno del país por decretos supremos. Para eso tendría, pues, un gabinete como el que tiene ahora, ¿no? Durante algunos meses, ¿no? 6 meses. En 6 meses se abren una serie de cosas, ¿no? Sería peligrosísimo esto porque evidentemente no es... ¿Sabes qué? No es lo ideal, ¿no? Pero te diría irónicamente, es como que estuviéramos regresando al inicio de la República, o sea, como para celebrar el Bicentenario, nos vamos a los primeros años de la República, en 1821, al 24, donde había 2 presidentes, había caudillajes, inestabilidad política. Nadie se ponía, ¿no?, de acuerdo, para comenzar, no San Martín y Bolívar, ¿no? Sí. Ahora, hablemos una palabra sobre política exterior. Usted conoce desde dentro el Foro de Sao Paulo y tuvo relación con los principales jefes de Estado vinculados a él de la época: Lula, Chávez, Maduro, Evo Morales, Rafael Correa. ¿Cómo ha sentido la presencia en el Perú de Evo Morales y las relaciones que el Perú podría establecer con esos países? Bueno, ahorita el presidente es Arce en Bolivia, ¿no? Sí, no es Evo. Sí. Evo es un líder natural. Sí, pero fue el más aplaudido en la Pampa del Aquino y se le ha puesto mucho en relieve, sobre todo Cerrón, ¿no? Bueno, sí, yo creo que en el tema, en el manejo de relaciones exteriores, como en otras carteras, hay temas en los cuales yo tengo posiciones personales, ¿no? Posiciones que creo, ¿no? Por ejemplo, a mí no me parece que el Perú debiera estar liderando el Grupo de Lima. Eso no es la mejor forma de ayudar a Venezuela. Pero, evidentemente, el tinte político que le va a dar el presidente de Castillo y el premier
va a ir a establecer una relación, una nueva política exterior, pero que esperemos nosotros que sea coherente con las tradiciones del Perú, ¿no? Y que esto sea, digamos, aceptable en las condiciones en que nos encontramos hoy día, ¿no? Es también objetivo de que el presidente Evo Morales ha tenido mayor cobertura, mayor espacio que el presidente de Bolivia, ¿no? Eso también nos debe decir, nos debe dar una idea de cómo está viendo el presidente la política exterior. Por otra parte, hay quienes temen que la Alianza del Pacífico se vea un poquito debilitada. Bueno, es probable, pero digamos que hay mecanismos que ya están en funcionamiento que va a ser muy difícil que se puedan romper. Por ejemplo, los tratados de libre comercio. Cuando yo llegué a gobierno, por ejemplo, yo veía que ya teníamos 11 tratados de libre comercio en funcionamiento. Romper esos 11 tratados era muy complicado y además estaba generando riqueza para el país, estaba generando bienestar. Entonces, si funciona hay que dejarlo trabajar. Y más bien tuvimos una política de apertura, es lo mismo que están haciendo las grandes potencias del mundo, ¿no? Por ejemplo, hablamos de China, Rusia, países que han pertenecido a la orbe socialista. Son países pues, que están comercializando en el mundo, están trabajando una política expansiva comercial. Son países prácticamente libre de mercado, ¿no? Entonces, creo que sería un error ir contra mecanismos, acuerdos que hoy día ayudan a que miles o millones de peruanos puedan tener un sustento de vida, puedan formar una empresa y puedan exportar, ¿no?, a otros países en las condiciones y ventajas que hemos logrado a través de todos estos acuerdos. ¿Cómo vive usted como ex militar y una persona que luchó en el terreno contra Sendero Luminoso, tanto es así que tiene algunos procesos judiciales vinculados a esa época? ¿Cómo vive el hecho de las declaraciones que formuló el señor Bellido, un poquito ambiguas, por decirlo menos, sobre el Sendero Luminoso y directamente elogiosas sobre una de las figuras emblemáticas de la época inicial, que es Edith Lagos? Bueno, es un golpe, es una afrenta a la Fuerza Armada, ¿no? Y no solamente a la Fuerza Armada, a los comités de autodefensa, a todos los peruanos que de alguna manera hemos sufrido la insanidad del terrorismo, ¿no? Porque las cosas hay que llamarlas con su nombre. Eso pues denota también una preocupación y una molestia en las Fuerzas Armadas, ¿no? Creo que muchos sectores de las Fuerzas Armadas se sienten humillados por esta situación y esperemos pues que no conozca al ministro de Defensa, Walter Ayala. Pero un abogado, sí. He estado viendo en redes que creo que ha sido un subalterno a la policía. Sí, hace ¿no? más de 20 años, sí. Creo que con malas experiencias, ¿eh? Bueno, si es así, también es un tema que no va a ser fácilmente digerible en las Fuerzas Armadas. ¿Y eso significa qué? Que no sea fácilmente digerible. Significa que en principio, pues, si el presidente quiere gobernar apoyándose en instituciones tan importantes como las Fuerzas Armadas, que le puede poner un avión inmediatamente para que vaya a Piura, ¿no? Significa que va a haber un malestar, ¿no? Y se supone, pues, uno creo que cuando uno entra a trabajar, quiere trabajar de la mejor manera con las instituciones para que colaboren con él, ¿no? Pero así como los ministros pueden en este momento, muchos de ellos sentirse con desconfianzas, entrando al gabinete, pero sacando en tuit. Ojo, que estos son todos los puntos que yo le he dicho al presidente, que si no los cumple yo renuncio por esto, ¿no? Están con un pie adentro y con un pie afuera. Así también las instituciones, ¿no? Si no se sienten respaldadas desde arriba, bueno, cada uno va a tratar de hacer lo que le corresponda al límite y punto. Nadie va a tratar de ir más allá de ponerse la camiseta, ¿no? Sí, como dicen. Antes de que nos vence el tiempo, quería preguntarle sobre un aspecto simbólico de las decisiones que ha anunciado hasta ahora el presidente Castillo, que es el no gobernar en Palacio de Gobierno, abandonarlo y convertirlo en un museo de las culturas. Se dice que a usted tampoco le gustaba trabajar ahí y de hecho creo que nunca vivió ahí, pero ¿le parece una decisión razonable dejar Palacio de Gobierno y transformarlo en una institución diferente? Es cierto que ahí vivió
Pizarro, en ese lugar físico, pero también Taurichusco. Así es. De hecho, hay un palacio precolombino dentro del Palacio de Gobierno, de manera que solamente mirar la parte colonial es limitarse, ¿no? Bueno, si fuéramos en puridad, pues tendríamos que irnos a Condorcanqui, ¿no? Porque ahí no llegaron los españoles, me parece. Es algo, uno de los hermanos de Pizarro cuando ha querido descubrir con Orellana el Amazonas, ¿no? Pero tendríamos que ir a un sitio porque en todos sitios ha estado. En todo caso, más allá de esto, yo creo que el simbolismo está bien, me parece que es importante el simbolismo, ¿no? Y en una época de bicentenario, que paréntesis, ¿no? En realidad no sería de 1821, es de 1824 cuando se consigue la verdadera independencia, la expulsión de los españoles, ¿no? 1821 es la proclama, nada más. Pero más allá de ese simbolismo, lo que ahora hay que entender que el Perú no va a comer de simbolismos, el pueblo peruano no va a comer de simbolismo. Entonces, si yo digo, ya, está bien. Yo también en lo personal no me ha gustado Palacio de Gobierno. Yo nunca he vivido en Palacio de Gobierno. He ido a mi casa, ¿no? Pero no porque hubiese vivido ahí Pizarro. No por eso, simplemente que creo que había que estar... había que estar en las regiones. Entonces yo viajaba por lo menos 3 veces por semana al interior del país, en realidad. Entonces en mi casa y en las regiones. Y a Palacio llegaba a despachar nada más. Porque ya tenía... el tiempo era tan corto que hacer un traslado, las oficinas, el movimiento burocrático me hubiera probablemente obstaculizado administrativamente unos 3 a 6 meses, porque habrá gente que no va a poder trasladarse, ¿no? Que te van a enjuiciar porque yo estaba trabajando, mi contrato era en Lima y ahora te vas a no sé a dónde. Borja, sí. Pero el tema es que si te sales de ahí, inmediatamente tienes que decir dónde vas a trabajar. Entiendo que por los hechos estaría trabajando allá en el centro de convenciones, Sí. ¿no? Por los hechos, pero tiene que establecerse de una vez el protocolo, porque también tiene que establecerse las visitas al presidente, a los ministros, todo tiene que condiciones ordenarse, mínimas ¿no? de transparencia. Muchísimas gracias por su presencia en Encantado. RPP y por la respuesta que nos ha dado. Ojalá que sirvan para que se encauce nuestro gobierno de la manera más razonable y menos confrontacional posible, porque, como bien ha dicho usted, las circunstancias que estamos viviendo, económicas y sanitarias, no lo merecen. Muchas gracias y muy Encantado. buenos días. Hacemos una pausa con los titulares de la hora y regresamos después para conversar con Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, en Diálogos de Fe.